¿Dónde reside el alma? ¿Está en el corazón? ¿En el cerebro? ¿En los ojos? Para algunos japoneses está en el culo. Y hay una criatura que se quiere comer esa alma que tienes en el culo. Hoy vamos a hablar de uno de los mitos más siniestros del folclore japonés, los kappa. ¿Qué es un kappa? No me refiero a la marca que te encuentras en la equipación del Betis ni a la que lleva Lexi Liu, que es más chula que tú. El kappa es un tipo de yokai o demonio que habita en ríos y lagos. Los sintoístas lo consideran una deidad, mientras que los budistas lo consideran un demonio. Los kappa tienen el aspecto de una rana del tamaño de un niño. Tienen cara de tortuga, un caparazón a la espalda y huelen a pescado. Se desenvuelven mejor en el agua, aunque a veces se aventuran por tierra. Pero lo más curioso de los kappa es que tienen una especie de calva en la parte de arriba de la cabeza, como un cuenco, en el que almacenan agua. La leyenda dice que toda la fuerza de los kappas proviene de esa agua que tienen en la cabeza, y que de perder ese agua perderían su fuerza o podrían llegar incluso a morir. De ahí que cuando salen a la tierra suelen cubrir esa calva con un casco o un plato. Hay muchas teorías sobre los orígenes de los kappa. Algunos dicen que nacieron al ser confundidas con las Hanzaki, una especie de salamandra gigante japonesa que suele encontrarse en las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu y que puede llegar a medir 1,5 metros. Otros dicen que con quien las confundían era con la ya extinta nutria de río japonesa, que solía erguirse en 2 patas, aunque la tradición más escalofriante es la que dice que nació a partir de una antigua tradición japonesa que consistía en introducir fetos que habían nacido muertos en pequeñas embarcaciones y lanzarlas a los ríos. Los kappa pueden llegar a ser criaturas muy peligrosas, espiando mujeres mientras se desvisten, robando hortalizas de los huertos, violando mujeres y matando niños. Los kappa tienen predilección por los niños, son una de sus comidas favoritas. De hecho, a menudo se utiliza el dibujo de un kappa para alertar a los niños del peligro de jugar en zonas con agua. A estos niños los kappas los ahogan en el río para comerse su shirikodama, una especie de bola que se encuentra dentro del ano. ¿Pero qué tiene de atractivo esa bola dentro del ano? Bueno, según la leyenda, es la shirikodama donde se aloja el alma de las personas. Sabiendo que los kappas son muy dados a observar el comportamiento de las personas, no es de extrañar que quieran poseer su alma. Otras leyendas dicen que los kappas ofrecen esa shirikodama como tributo a un dios dragón que habita en el agua. Hay muchas leyendas respecto a qué es la shirikodama, pero todas suelen coincidir en que se encuentra cerca de los intestinos. Su origen quizás se deba a que los muertos por ahogamiento suelen tener el esfínter dilatado, como si les hubieran extraído algo, quién sabe si el alma. Dado lo peligroso que pueden ser los kappas, os voy a dar unos consejos para defenderos por si os encontráis con uno. Bienvenidos al curso de defensa personal contra kappas. Los kappas son criaturas muy educadas y protocolarias, así que la manera más sencilla de vencerlos es hacerles una reverencia. Ellos se verán obligados a devolverla y en ese momento el agua que almacenan en la calva se derramará, haciendo que pierdan toda su fuerza. Ahí podéis decidir si escapar o rellenar su calva con agua del río en el que vive el kappa. Si hacéis esto último, el kappa os servirá por toda la eternidad. Otra manera de vencerlos es arrancarles un brazo, que por lo visto no es difícil. Si lográis arrancarles un brazo, el kappa os hará favores o compartirá con vosotros sus conocimientos a cambio de que se lo devolváis. Los kappas son muy aficionados al sumo, al shogi, una especie de ajedrez japonés, y en general a cualquier juego en el que se ponga a prueba la habilidad de la gente. Así que siempre podéis retarlos, pero procurad ganar. Y si todo eso falla, siempre podéis espantar a los kappas a base de pedos. Pero los kappa también pueden ser amigables, pueden ayudar a los granjeros a regar sus tierras, regalan pescado fresco y comparten conocimientos sobre medicina con los humanos. La leyenda dice que fueron los kappa quienes enseñaron a los humanos técnicas de ajuste de huesos. El primer quiropráctico fue un kappa.
Este es el templo de Sōgenji, también conocido como Kappa-dera. Fue construido originalmente en 1588 en Marunouchi y tras varios cambios de ubicación, en 1657 se estableció finalmente en Matsugaya, Taito, cerca de Kappabashi, distrito famoso por sus numerosas tiendas de utensilios de cocina. Esta zona solía inundarse frecuentemente por la cercanía del río Sumida. Así que a principios del siglo XIX, un comerciante de gabardinas llamado Kihachi Kapaya financió un proyecto para construir puentes y canales para drenar el agua. La leyenda cuenta que los Kappas ayudaron al comerciante en su proyecto. Cuando murió en 1814, Kihachi Kapaya fue enterrado en este templo. El templo solo abre sus instalaciones interiores si avisas con antelación al monje que lo regenta. En su interior podéis encontrar pergaminos antiguos con dibujos de Kappa, el techo decorado con ilustraciones de artistas como Osamu Tezuka y, lo más importante, el brazo momificado de un Kappa. Pero aunque no podéis visitar el interior, siempre podéis disfrutar de las estatuas de Kappa que hay alrededor y hacerles una ofrenda de su comida favorita. ¿Niños? No, pepinos. Que a todo esto, debería comprar un pepino. Antiguamente la gente solía escribir los nombres de los miembros de su familia en pepinos y lanzarlos a ríos y lagos para que los Kappas no se los comieran. Hay quienes incluso creen que comer pepino antes de ir a nadar puede protegerte de su ataque, mientras otros piensan que hacer eso aumenta tus probabilidades de ser atacado. Sea como sea, en homenaje a los Kappas y su amor por el pepino, se crearon los Kappamaki, un tipo de sushi que es básicamente arroz con un trozo de pepino en el centro. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo sirva para admirar y respetar a estas fascinantes criaturas. Y la próxima vez que vayáis a nadar, procurad llevar un pepino a mano, a ver si os vais a encontrar un Kappa y vais a perder el alma por el culo. Nada como un baño relajante. ¡No! ¡Mi alma!